Hola niños y niñas de tercero básico, darles la bienvenida, ¿cierto?, a las clases que corresponden al 5 y el 7 de mayo, en la cual vamos a trabajar la unidad 2 que tiene que ver con la vida cotidiana y el legado de las civilizaciones griegas, ¿ya? El objetivo que vamos a trabajar es caracterizar el entorno geográfico de la civilización griega. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que repasar para dar inicio, ¿cierto?, a esta nueva unidad es recordar los continentes, ¿cierto? Recordar que el continente que está de amarillo y uno de los más grandes, ¿cierto?, es América, ¿ya? El que está de celeste es Europa, el que está de amarillo es Asia, el que está de negro es África y el que aparece de verde es Oceanía y el que está en la parte de abajito, ¿cierto?, es la Antártida. Nosotros vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en esta unidad netamente en el continente europeo. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a hablar, ¿cierto?, de la civilización griega. La civilización griega, ¿cierto?, surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios fundamentales: la península de los Balcanes, ¿cierto?, los mares Jónico y Egeo y las costas, ¿cierto?, de Asia Menor, en lo que corresponde a lo que es actualmente Turquía, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar, ¿cierto?, un pedacito del mapa del continente europeo, ¿cierto?, donde sale específicamente la ubicación de Grecia, ¿ya? Localizada, ¿cierto?, en la península de los Balcanes, fue una de las florecientes culturas que tuvo su origen hace unos 3000 años antes de Cristo, ¿cierto? Y llegó a su pleno apogeo las polis, ¿cierto?, de Atenas, que vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. Hoy día nos vamos a concentrar netamente en lo que tiene que ver con el espacio geográfico, ¿cierto?, de esta civilización, ¿ya? El espacio geográfico de esta civilización lo podemos ver en este mapa. Yo le puse ahí una observación en que ustedes puedan observar en su casita, ¿cierto?, la página 79 de su libro, que sale más clarito. Yo aquí le saqué una foto, ¿cierto? Le puse la foto como para orientarnos un poco, pero ustedes en casita ojalá lo puedan ver en forma más tranquila y más clarita, ¿cierto?, en su libro. En la cual, ¿cierto?, nos vamos a enfocar en la península, perdón, en Grecia, la ubicación de Grecia, la parte de Europa, ¿cierto?, en Grecia, en los cuales, ¿cierto?, está el mar Mediterráneo, que es el que nos va a ayudar aquí en esta civilización griega, ¿cierto? También tiene un papel importante el mar Egeo, ¿cierto? Ya la península de los Balcanes que aparece ahí, y aquí en este puntito, ¿cierto?, que está Grecia. Mar Jónico también tiene un papel importante, ¿cierto? Y la península de Asia Menor, ¿ya? Bien, el espacio geográfico, ¿cierto?, de Grecia se localiza en los alrededores, ¿cierto?, del mar Mediterráneo, ¿ya? El cual, ¿cierto?, vamos a analizar a continuación. El mar Mediterráneo, ¿cierto?, tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las antiguas civilizaciones, en este caso de Grecia, ¿ya? ¿Ya? Le permitió, ¿cierto?, conectarse con los otros continentes, con Asia, África y Europa, ¿ya? Además, tenía un clima templado, que era apropiadísimo, ¿cierto?, para la agricultura, y lo convirtieron en un lugar atractivo, ¿cierto?, los griegos para vivir, ¿ya? La península de los Balcanes es un espacio importante habitado por los griegos. Además de ser un lugar montañoso, ¿cierto?, destaca por la cantidad de islas que lo rodean, ¿ya? Esas son algunas, ¿cierto?, de las características de este mar Mediterráneo que ustedes observan que está aquí, por estas partes, ¿cierto? Bien, la cuenca del Mediterráneo, ¿cierto?, se caracteriza principalmente, como mencionábamos antes, por lo siguiente: se denomina, ¿cierto?, cuenca del Mediterráneo al conjunto de tierras de Europa, Asia y África que rodean el mar Mediterráneo, ¿ya? El mar Mediterráneo significa mar entre tierras, ¿ya?
En términos generales, se puede opinar que es una región montañosa, ¿cierto? Que no cuenta con grandes planicies, de lugar plano. Sus ríos, ¿cierto? Suelen ser cortos y tormentosos, ¿ya? Sus suelos más bien son pobres. Se caracteriza por tener un clima de tipo cálido, que también se conoce como Mediterráneo, ¿ya? Otro mar, cierto, importante en esta civilización es el mar Egeo, ¿ya? El centro de la civilización griega fue la cuenca del mar Egeo, conformado por las penínsulas de los Balcanes y las costas de Asia Menor, ¿cierto? Que yo les mostré al principio y aquí sale como más cerquita en el mapa. Ya, en términos generales, esta región del Mediterráneo, ¿cierto? Oriental se caracteriza por tener un paisaje en el que predominan las montañas que encierran pequeños valles, ¿cierto? Por la escasez de tierras planas, ¿ya? Vamos a ver cómo era el territorio de los griegos, ¿ya? Este territorio contaba, ¿cierto?, con muchas islas montañosas. Influyó eh, esta división, ¿cierto?, en la organización política, económica de este pueblo. Cada ciudad, ¿cierto?, era independiente, es decir, tenía un gobierno y leyes propias y actividad principal fue el comercio, ¿ya? Entonces, como era un lugar montañoso, el territorio de los griegos, ¿cierto?, era un lugar montañoso, se dividió, ¿cierto?, esto en varias ciudades llamadas polis, ¿ya? Y estas eran independientes una de otra, ¿ya? En cuanto al medio natural, ¿cierto?, de los griegos, podemos decir que tenía un relieve, ¿cierto?, muy accidentado, que impedía, ¿cierto?, la comunicación interior y facilitó la expansión por el Mediterráneo, ¿ya? O sea, y tenía un clima también templado. Los ríos eran poco caudalosos e irregulares, ¿ya? Las ciudades en sí, griegas, se organizaron como ciudades-estado o polis, ¿ya? Tenemos dos importantes polis que eran Esparta y Atenas, que vamos a trabajar más adelante y conocer sus características, ¿ya? La dificultad en las comunicaciones, ¿cierto?, impidió la formación de grandes estados, ¿ya? Por eso se habla de ciudad-estado o de polis pequeñas, ¿ya? También quiero destacar del mar Mediterráneo, ¿cierto? Eh, Se dice que no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares y estos mares están partidos por islas, interrumpidas por penínsulas, ¿ya? Su vida está ligada a la tierra. Puede que sus marinos se vuelvan campesinos, según las estaciones. Es un mar de olivos y viñas, eso es lo que se cultivaba, ¿cierto?, en esta civilización, pero también de embarcaciones y comercio, ¿ya? Netamente, ¿cierto?, es la forma y el estilo de vida, ¿cierto?, que tenían estas civilizaciones por intermedio del mar Mediterráneo, ¿ya? Em, para avanzar, ¿cierto?, en esta clase, también es importante conocer un vocabulario geográfico, ¿ya? Porque durante esta unidad, ¿cierto?, vamos a trabajar varios conceptos que tienen relación con la geografía, ¿cierto?, del territorio. Vamos a partir, ¿cierto?, analizando lo que es una cuenca, ¿ya? Ahí pueden observar ustedes la imagen, ¿cierto? Lo que es una cuenca acá. Es una depresión en la altura, ¿cierto?, de la Tierra, en un valle rodeado por alturas, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿cierto? Y está rodeado por alturas, ¿ya? Esta es la cuenca, acá. Después tenemos una península, ¿ya? Extensión de tierra, ¿cierto?
rodeada de agua, ¿ya? Salvo por una parte de esta tierra, de esta acá, ¿ven? Después tenemos islas, ¿ya? Acá tenemos isla. Es una porción de tierra rodeada de agua, completamente rodeada de agua, ¿cierto? Después tenemos los valles. Acá tenemos los valles, ¿cierto? Es una llanura entre montañas, acá, ¿ya? Después tenemos las planicies, ¿cierto? Son grandes extensiones de terreno que no presentan desniveles. Planicie, del principio ahí, plano, ¿cierto? Y también acá tenemos, ¿cierto? Los continentes, ¿ya? Que nosotros ya los mencionamos al principio de la clase: América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida, ¿cierto? Que son extensiones de tierra separadas por los océanos, ¿ya? Por los océanos. ¿Qué son los océanos? Son masas de agua salada, ¿ya? Después tenemos también los ríos, acá, ¿ya? ¿Qué son los ríos? Es una corriente natural de agua, ¿ya? Que puede desembocar en el mar o en otro río. También tenemos los archipiélagos, acá, ¿cierto? Es un conjunto de islas, ¿ven? Tenemos también los mares, ¿ya? Que son masa de agua salada, ¿cierto? Las ciudades, que es el lugar donde habita un conjunto de personas, y los monumentos, que son construcciones de gran valor histórico, ¿ya? Todo esto, ¿cierto? Conceptos que mencioné anteriormente, nosotros los tenemos que manejar, ¿cierto? Para ir avanzando en esta unidad, ¿ya? Bien, como resumen, ¿cierto? De la civilización griega, podemos decir que el espacio geográfico en que se desarrolló, ¿cierto? Es el continente europeo, sur de la península de los Balcanes, ¿ya? Grecia insular, ¿cierto? Las islas del mar Egeo y del mar Mediterráneo, ¿ya? Grecia asiática, las costas de Asia Menor, ¿ya? En estos lugares, ¿cierto? Se desarrolló la civilización de los griegos. ¿Qué características climáticas tenía este lugar? Tenía un clima templado, con características semidesérticas, temperatura agradable, ¿cierto? Que favoreció la vida al aire libre. ¿Qué tipo de relieve? Tiene un relieve montañoso que favoreció la aparición, ¿cierto?, de ciudades-estados, las cuales recibieron el nombre de polis, ¿ya? Bien. En estas clases, ¿cierto? Nosotros, como dije anteriormente, abordamos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el espacio geográfico de los griegos, dónde se ubicaba, en qué continente, qué lugares rodeaban a esta civilización, ¿cierto? ¿Cuál era uno de los mares más importantes para esta civilización? ¿Ya? Y trabajar también lo que contempla o lo que corresponde al vocabulario geográfico, en la cual yo hice, ¿cierto?, mención, la definición brevemente de cada uno de ellos, y mostré algunas imágenes, ¿ya? Para finalizar la clase, les voy a pedir una actividad, ¿cierto?, en la cual consiste en definir las siguientes palabras, ¿ya? En este caso sería cuenca, península, islas, valles, planicies, continente, océano, río, archipiélago, mares, ciudad y monumentos, ¿ya? Esta actividad tiene un total de 12 puntos, la cual ustedes tienen que realizar en su cuaderno, ¿cierto? Y sacar las definiciones de internet, de la clase de hoy día o del diccionario, ¿ya? Bien, con esto entonces yo pongo fin a mi clase de hoy día y los dejo con un video, ¿cierto? Para que ustedes puedan profundizar más el contenido de hoy día. Cariños a todos, que estén muy bien. Atención al siguiente video. Chau, chau. Hola niños y niñas, qué buen documental.
Acabo de ver un documental sobre las civilizaciones de Grecia y Roma. Se ubicaron en el continente europeo, donde ahora hay varios países. Les contaré dónde estaban. ¿Vamos a ver? La civilización griega se desarrolló en el continente de Europa. La antigua Grecia estaba bañada por el mar Mediterráneo. Se extendió por 3 espacios fundamentales: la península de los Balcanes, es decir, una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona que la une al continente. También estaba conformada por las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo. Las islas son porciones de tierra rodeadas por mar. Y por último, por las costas occidentales de Asia Menor, en la actual Turquía. El relieve griego estaba formado por cadenas de montañas, valles y llanuras, lo que influyó en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. Este hecho hizo que los antiguos griegos se organizaran en polis o ciudades-estado independientes. Cada uno de esos valles o islas se conformó como una ciudad con su propio gobierno, sus leyes, su ejército y su moneda, siendo la más importante las ciudades de Atenas y Esparta. Para los griegos, la principal vía de comunicación fue el mar. Hecho determinante en el desarrollo de una economía basada en el comercio marítimo. Por otro lado, tenemos la civilización romana, que se ubicó e inició su desarrollo en lo que hoy se conoce como la península itálica, que tiene forma de bota y está localizada al sur de Europa, en el mar Mediterráneo. El territorio de dicha cultura limitó al norte con los Alpes, que es una cadena de montañas con el mar Mediterráneo al sur, el mar Adriático al este y el mar Tirreno al oeste. Como pueden ver, la península que ocupó inicialmente la cultura romana se encuentra en medio de importantes mares, lo cual influenció el dominio romano en las costas mediterráneas y por lo tanto en las culturas vecinas, hasta llegar a convertirse en un imperio. La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es la actual Italia, cuya ciudad más importante fue Roma, ubicada en el llamado Valle de las Siete Colinas, y que es atravesada por el río Tíber, uno de los más importantes de Italia, junto a los ríos Po y Arno, ubicados más al norte de la península y que facilitaron su desarrollo. Las colinas son elevaciones de terreno menores que una montaña de formas redondeadas. La cercanía de las ciudades a estos ríos permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente ovejas. Como pueden ver, las características de la geografía de cada civilización dieron origen a características importantes como su división política, su comercio y desarrollo en general.
¿Cómo habrán estado insertas las personas sordas en estas civilizaciones? Los invito a continuar investigando sobre este tema tan interesante. ¡Nos vemos! Ministerio de Educación.